tema de hoy, jóvenes, es sobre compuestos orgánicos oxigenados, ¿ya? En los libros lo van a encontrar con este nombre, funciones oxigenadas, ¿ya? Es lo mismo, ¿correcto? Ahora, si el tema es compuestos o funciones oxigenadas, ¿qué significa eso? El compuesto contiene oxígeno, pero como son compuestos orgánicos, aparte de oxígeno, ¿qué otros elementos tiene que haber? Carbono, claro, porque todo compuesto orgánico tiene que haber carbono, debe tener carbono, por lo menos un carbono. Y generalmente ese carbono va acompañado de hidrógeno, ¿correcto? Entonces un compuesto orgánico oxigenado tiene entonces carbono, hidrógeno y oxígeno. Está formado entonces por tres elementos. Si un compuesto está formado por tres elementos, entonces, ¿qué nombre se le da a esos compuestos? Cuaternario, binario, ternario. Entonces, los compuestos orgánicos oxigenados son compuestos ternarios. ¿Por qué? Porque está hecho de carbono, hidrógeno y oxígeno. O sea, CHO. ¿Cierto? Listo. Muy bien. Ahora, en estos compuestos, el oxígeno, jóvenes, va a ser el elemento más importante. ¿Por qué? Porque ese oxígeno, jóvenes, va a determinar las propiedades físicas y químicas de la sustancia. ¿Correcto? Entonces vamos a ver por acá algunos compuestos oxigenados, ¿ya? En la casa muchos de ellos lo utilizamos. Claro que evidentemente en un laboratorio es lo que se usa con más frecuencia, ¿no? En una industria igualmente, ¿no es cierto? Pero a nivel doméstico en la casa también utilizamos compuestos orgánicos oxigenados. A ver, cuando tu mamá cocina, por ejemplo, un lombito saltado, para aderezar ese lombito saltado utiliza vinagre. ¿Y el vinagre qué sabor le va a dar a esa comida? Le va a dar un ligero sabor agrio, va a resaltar el sabor. Igualmente en un escabeche, igualmente, ¿sí? En muchas comidas, en las ensaladas, por ejemplo, se utiliza vinagre, ¿correcto? Entonces, acá tenemos una botellita de vinagre, justamente, ¿eh? Acá tenemos una botellita de vinagre. Ahora, el vinagre, ¿qué sustancia, qué compuesto orgánico oxigenado tiene el vinagre? ¿Ah? ¿Alguien sabe? Claro, el vinagre, jóvenes, tiene ácido acético. Ácido acético. Ese ácido acético, jóvenes, ahí está disuelto en agua. Está mezclado con agua. ¿Correcto? Así es. La formulita del ácido acético es el siguiente, ¿eh? CH3COOH. Así es. Ahora fíjate en la fórmula. ¿Qué elementos ves ahí? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Claro. Así es. Y por acá tenemos, fíjate, una bebida nacional, una bebida de bandera que los chilenos, fíjate, los chilenos se quieren apoderar todavía, ¿no? Claro. Esto viene a ser el pisco. ¿Qué pisco? Claro, el pisco sour, ¿no es cierto? Así es. ¿Y qué contiene el pisco? O en general, ¿qué contiene todos los licores? Alcohol. Por ejemplo, la cerveza, ¿no es cierto? El ron, la tequila, etc. Claro, contiene, jóvenes, alcohol etílico. Contiene alcohol etílico. También se conoce como etanol. El alcohol etílico tiene esta formulita: CH3, CH2OH. Y fíjate la formulita. ¿Qué elementos hay? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Claro. Entonces, jóvenes, en la fórmula de estas dos sustancias estamos viendo, jóvenes, la presencia de oxígenos. La presencia de oxígenos. Puede haber un oxígeno, dos oxígenos, pero además hay carbono e hidrógeno. Entonces, ahí tenemos dos ejemplos de compuestos orgánicos oxigenados. Dos funciones oxigenadas, ¿correcto? Ahora, así como él, hay muchos alcoholes. Y el conjunto de esos alcoholes formará, jóvenes, una familia que se conoce como función alcohol. La palabra función es sinónimo de familia. Una familia orgánica, una familia de compuestos orgánicos. Así como él, hay muchos ácidos orgánicos y pertenecerán a otra familia, a otra función orgánica, la función ácido carboxílico.
O sea, jóvenes, que los compuestos oxigenados se clasifican en diferentes familias. Claro, hay varias familias. Las familias más importantes, jóvenes, son 6. Y en este cuadrito lo vamos a indicar, ¿ya? En primer lugar, jóvenes, tenemos entonces a los alcoholes. La familia de los alcoholes. Función alcohol. Función alcohol. Luego veremos la función éter. Luego veremos la función aldehído. Tenemos luego la función cetona, función ácido carboxílico, función éster. Entonces, el alcohol etílico es un componente de esta familia. El ácido acético es un componente de esta otra familia. Y así, jóvenes, hay otras familias que también son compuestos oxigenados. ¿Correcto? Muy bien. En este cuadrito, jóvenes, voy a colocar aquí la fórmula general de un alcohol, de un éter, etcétera, y su grupo funcional. Bien. Un alcohol, jóvenes, ¿cómo lo reconocemos? La fórmula de un alcohol tiene, jóvenes, esta especie química llamado grupo funcional hidroxilo, OH. ¿Ya? Ese grupo hidroxilo, jóvenes, estará unido a una cadena de carbonos. La cadena de carbonos lo vamos a representar por la letra R. R es una cadena de carbonos. Puede ser de un carbono, dos carbonos, de varios carbonos. Los éteres tienen en su formulita un átomo de oxígeno unido a dos cadenas de carbonos. Y esas cadenas de carbonos lo voy a representar por la letra R y R'. Esta cadena carbonada pueden ser iguales o diferentes. Y los aldehídos poseen carbono unido por enlace doble a un oxígeno. Esta especie es la característica de un aldehído. En cambio, jóvenes, una cetona también igual. La cetona, jóvenes, también posee carbono unido por enlace doble a un oxígeno. Entonces las cetonas y aldehídos son iguales. No son iguales, son muy similares. Esta especie, formada por carbono y oxígeno, se llama grupo funcional carbonilo. Carbonilo. Un aldehído tiene grupo carbonilo. Una cetona también. ¿Correcto? Son muy similares, pero no son iguales. Ahora, en un aldehído, este grupo carbonilo debe estar unido, jóvenes, por lo menos a un hidrógeno. Por lo menos. Y en este lado también puede ir un hidrógeno. Pero generalmente, jóvenes, va unido a una cadena carbonada. En cambio, en una cetona, el grupo carbonilo, jóvenes, no puede ir unido a un hidrógeno. Tiene que estar unido de todas maneras a cadenas carbonadas. R', que pueden ser iguales o diferentes. Así es. Entonces, lo que caracteriza, jóvenes, al aldehído es el carbonilo con el hidrógeno. A eso se llama grupo carbonilo. Igualmente, a la cetona lo que lo caracteriza, ¿cuál es? Es el carbono con oxígeno, grupo carbonilo, entre dos cadenas carbonadas. ¿Correcto? Entonces, jóvenes, vemos que la fórmula de un alcohol, de un éter, ¿no es cierto?, son diferentes porque hay una especie química que lo diferencia. Y no solamente lo permite diferenciar la fórmula, sino también determina las propiedades. Entonces, el OH es una característica de un alcohol. A él se le conoce como grupo funcional hidroxilo. Grupo funcional hidroxilo. Así es. Ahora, no hay que confundirlo, jóvenes, con el OH de los hidróxidos. ¿Te acuerdas de esta especie? OH con carga -1. Él es un anión. El grupo hidroxilo de un alcohol no es un anión. ¿Correcto? Este anión estará combinado con un catión, formando un hidróxido. Hidróxido de sodio, hidróxido de magnesio, hidróxido de calcio, etc. ¿Correcto? Él es un anión. Él no es un anión, pero es muy parecido. Muy parecido. ¿Correcto? Se llama grupo hidroxilo. Él se llama ion hidróxido. Totalmente diferente. Bien. Los éteres, ¿cómo lo vas a diferenciar? Por el oxígeno. Claro. A esta especie, el oxígeno unido a cadenas carbonadas se conoce como grupo funcional oxi. O también, jóvenes, algunos autores lo llaman simplemente grupo éter, nada más. Un aldehído, ¿cómo lo diferencias? El carbonilo
va acompañado, jóvenes, de hidrógeno. De hidrógeno. A ese carbonilo con hidrógeno se denomina grupo funcional carbonilo. Grupo funcional carbonilo. Y a una cetona, ¿cómo lo vas a reconocer? Igualmente, por esta especie, el grupo carbonilo. Pero debe estar entre carbonos. Él no tiene hidrógeno. ¿Y cómo se llama? Igual que acá. Grupo funcional carbonilo. Tiene el mismo nombre. Entonces, en algunos libros, los aldehídos y cetonas forman una sola familia, que se denomina función carbonilo. ¿Correcto? Entonces, la función carbonilo, familia de carbonilos, está formado por los aldehídos y las cetonas. Ahora, ¿cómo lo diferenciamos? En un aldehído, el carbonilo necesariamente debe ir unido a un hidrógeno, necesariamente. En cambio, en una cetona debe estar entre carbonos, ¿correcto? Un ácido carboxílico, entonces, ¿cómo lo puedo reconocer? Un ácido carboxílico en su fórmula posee el grupo carbonilo y el grupo hidroxilo. Entonces, profesor, ¿es parecido a un carbonilo? No. ¿Es parecido a un alcohol? No. Porque al fusionarse estos dos forman una nueva especie con otras propiedades. A esa especie química, jóvenes, se denomina grupo funcional carboxilo. Grupo funcional carboxilo. ¿Correcto? Y este grupo funcional estará unido a un hidrógeno o a una cadena carbonada. Entonces, el COOH, este carbonilo más el hidroxilo, se llama, jóvenes, grupo funcional carboxilo. Ahora fíjate el nombrecito. Carbo, ¿de dónde viene? De carbonilo. Y xilo, ¿de dónde vendrá esto? De hidroxilo, ¿sí? Es prácticamente una fusión de dos grupos, ¿sí o no? Grupo carbonilo más grupo hidroxilo. Pero es una nueva especie. Nueva especie. Ahora, sus propiedades son diferentes a una cetona y son diferentes a un alcohol también. Y por último, jóvenes, tenemos la función éster. Los ésteres poseen, jóvenes, grupo carbonilo también unido a un oxígeno. Muy parecido al ácido carboxílico. Sí. Ahora, este oxígeno debe estar unido a una cadena de carbonos. O sea, aquí no puede ser, jóvenes, hidrógeno. Tiene que ser una cadena de carbonos. En cambio, jóvenes, en un ácido carboxílico va acompañado de hidrógeno. Aquí no. En este lado, otra cadena carbonada. Entonces, la especie que caracteriza a un éster es, fíjate, el carbonilo más el oxígeno. Muy parecido a él, ¿correcto? Pero aquí tiene que ir una cadena carbonada. A esta especie química que pertenece a los ésteres, caracteriza a los ésteres, se denomina, jóvenes, grupo funcional carboalcoxil. Carboalcoxil. Algunos libros lo llaman, jóvenes, aciloxil. Y otros libros, para no hacerse muchos problemas, simplemente lo llaman grupo éster, nada más. Entonces, cada compuesto oxigenado, cada función oxigenada, ¿no?, tiene, jóvenes, una fórmula que lo representa. Dentro de esa fórmula hay una especie química que lo diferencia del resto. Esa especie química se llama grupo funcional. Ahora, este grupo funcional, jóvenes, define las propiedades de la familia. Un alcohol no es lo mismo que un aldehído. La solubilidad, la polaridad, la forma como reacciona, su reactividad es diferente. Un éter no es lo mismo que un éster. El grupo funcional actúa de diferente manera. Entonces decimos, el grupo funcional define las propiedades tanto físicas y químicas. Define las propiedades físicas y químicas. Y cuando hablamos de propiedades físicas, hablamos de la temperatura de ebullición, de la solubilidad, etc. Y en cuanto a las propiedades químicas, de su reactividad química. Algunos son más reactivos, otros son menos reactivos, algunos son quizás
más combustibles, otros son quizás menos combustibles, etc. Ahora, en la estructura, jóvenes, puede haber dos o más grupos funcionales. Claro, en la cadena, jóvenes, puede haber un grupo hidroxilo o dos o tres grupos hidroxilo. O quizás en esa cadena puede haber un grupo hidroxilo y también un grupo carbonilo. Y aparte otro grupo también. ¿Correcto? Así, jóvenes. Muy bien, entonces, jóvenes, en este cuadrito tenemos las 6 familias o funciones oxigenadas que vamos a estudiar. Pero hoy día vamos a iniciar con los alcoholes. Con los alcoholes. Miren, un alcohol, jóvenes, como acabamos de mencionar, en su fórmula tiene, jóvenes, el grupo OH, el grupo hidroxilo. ¿Correcto? La estructura del grupo hidroxilo, jóvenes, es así. El hidrógeno con oxígeno están unidos por enlace simple. Y para completar el octeto, el oxígeno tiene 2 pares libres. ¿Correcto? Ahora, mediante un enlace simple, este oxígeno estará unido a una cadena carbonada. Entonces, acá puede haber un carbono, 2 carbonos, varios carbonos. ¿Ya? Esto representa entonces a una cadena carbonada. Cadena carbonada. Muy bien. Ahora, para que se considere alcohol, hay un requisito fundamental. El carbono que está unido al oxígeno, o sea, que está unido al grupo hidroxilo, este carbono, jóvenes, debe tener solamente enlaces simples, nada más. Solamente enlaces simples. ¿Correcto? Si el carbono, jóvenes, presenta solamente enlaces simples, ¿qué tipo de hibridación tiene ese carbono? sp3. ¿Y a ese carbono qué nombre se le da? ¿Insaturado? Saturado, ¿sí o no? Claro. Entonces, jóvenes, este es un carbono con hibridación sp3. Es un carbono, entonces, saturado. ¿Ah, profesor? Y si tuviera enlace doble, ya no sería sp3. ¿Qué hibridación tendría si tuviera enlace doble? sp2. Ya no sería saturado. Sería carbono insaturado. Profesor, ¿y sería alcohol? No es alcohol. Para que sea alcohol, este carbono que está unido al grupo hidroxilo debe tener solamente enlaces simples, nada más. No debe tener enlace doble ni triple. Debe ser un carbono saturado. ¿Correcto? El resto de los carbonos pueden tener enlaces dobles o triples, no interesa. ¿Correcto? Pero el carbono que está unido directamente al grupo hidroxilo debe tener solamente enlaces simples para que se considere alcohol. Si no tiene enlaces simples, o sea, tiene enlace doble o triple, no es alcohol simplemente. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, entonces esa es la característica que debe tener, jóvenes, el grupo hidroxilo, unido a un carbono saturado. Muy bien. Ahora, ¿qué otras cualidades tiene el grupo hidroxilo? Vamos a hablar en cuanto a la polaridad. Cuando hablamos de polaridad, jóvenes, ¿a qué nos referimos? A la presencia de cargas eléctricas, positivo, negativo. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, entre oxígeno e hidrógeno, ¿cuál es más electronegativo? Es el oxígeno. ¿Sí o no? Claro. ¿Y qué significa ser más electronegativo? ¿Qué significa? ¿Qué significa? La fuerza para jalar electrones es mayor. Entonces, en este enlace, oxígeno-hidrógeno, el que tiene mayor fuerza para jalar electrones, ¿quién es? El oxígeno. Entonces, jóvenes, el oxígeno, por su mayor electronegatividad, jala electrones de este enlace y también de este enlace. O sea que alrededor del oxígeno, jóvenes, hay mayor presencia de electrones, hay mayor densidad electrónica. Y como consecuencia de eso, en el lado del oxígeno, jóvenes, surgirá una carga parcial negativa, relativamente grande. Como el oxígeno es muy electronegativo, jala, por decir así, atrae a una mayor cantidad de electrones. Mientras que en el hidrógeno es menos electronegativo, habrá menos presencia de electrones. Entonces surgirá por acá una carga parcial positiva, relativamente grande. Esas cargas no son cargas pequeñitas, ¿eh? Son cargas relativamente grandes. Entonces, jóvenes, podemos decir acá lo siguiente.
El grupo hidroxilo posee cargas eléctricas y las cargas eléctricas son relativamente grandes. O sea, jóvenes, tiene una alta polaridad. El grupo hidroxilo tiene una alta polaridad. Sus cargas eléctricas, positiva y negativa, son relativamente grandes. Y si el alcohol es polar, el grupo hidroxilo es polar, ¿será soluble en agua o insoluble en agua? Soluble, ¿sí o no? ¿Por qué sería soluble? Porque el agua también es polar. El alcohol es polar. Polar con polar, hay afinidad. ¿Sí o no? Hay afinidad. Entonces, jóvenes, cuando dos sustancias polares, ¿no es cierto?, entran en contacto, hay afinidad, se pueden mezclar. Entonces decimos, los alcoholes entonces son solubles en agua. Son solubles en agua. Así como. Ahora, supongamos, jóvenes, que esto sea una molécula de alcohol y por acá tengo otra molécula de alcohol. ¿Correcto? Ahora, entre las moléculas existen fuerzas intramoleculares. ¿Cuáles son las principales fuerzas intramoleculares? Señorita, ¿se acuerdan de las fuerzas intramoleculares? ¿Cuáles son? Fuerza dipolo-dipolo, puente hidrógeno y fuerza de London. ¿Sí o no? Entre los alcoholes, ¿qué atracciones habrá? ¿Qué tipo de fuerzas intermoleculares habrá? ¿Habrá dipolo-dipolo? ¿Habrá London? ¿Habrá puente hidrógeno? ¿Cuál de ellas? Recuerden, si una molécula tiene átomo de hidrógeno y ese hidrógeno está unido al flúor, al oxígeno o al nitrógeno, esas moléculas son altamente polares. Con otra molécula similar, ¿qué atracción habrá? Puentes de hidrógeno. Ahora, en la molécula de un alcohol, ¿hay hidrógeno? Sí. ¿Está unido al flúor? No. ¿Unido al nitrógeno? No. Pero sí está unido al oxígeno. Entonces, si un alcohol tiene hidrógeno unido al oxígeno, claro, está el grupo OH, entonces, jóvenes, los alcoholes tienen puentes de hidrógeno. Entonces, jóvenes, un alcohol o los alcoholes forman puentes de hidrógeno. Así es. Entre las moléculas de un alcohol existen puentes de hidrógeno. Y si un alcohol se mezcla con el agua, ¿también formará puente de hidrógeno? ¿O no? ¿Qué dicen? También, pues. Porque el agua también forma puente de hidrógeno. Y con los alcoholes también va a formar puente de hidrógeno. ¿Correcto? Fíjate, todas estas propiedades, jóvenes, todas estas propiedades, ¿de dónde lo hemos deducido? Del grupo hidroxilo. Por eso decimos, un grupo funcional determina las propiedades físicas y químicas. Igualmente, jóvenes, este grupo funcional oxi, este grupo carbonilo, también tendrá sus propiedades. Determina las propiedades de esa familia. Muy bien. Continuamos. Y por último, fíjate. Si una sustancia forma puente de hidrógeno, ¿cómo será su temperatura de ebullición? ¿Será baja temperatura? Alta temperatura. Las sustancias con puente de hidrógeno hierven a una temperatura relativamente alta. 80, 90, 100, más de 100. Entonces, jóvenes, podemos decir acá, tienen entonces alta temperatura. Tienen alta temperatura de ebullición. Alta temperatura de ebullición. Así es. Muy bien, fíjate, esas son las características entonces de los alcoholes. El grupo funcional, fíjate, determina esas propiedades. Bueno, en forma general, como ya lo hemos explicado por acá, la cadena carbonada, jóvenes, lo vamos a representar por la letra R, ¿no es cierto? Y este carbono saturado, que forma parte de la cadena, estará unido al grupo hidroxilo. Y esa es la fórmula general de un alcohol. Pero cuando tú veas esto, debes tener en cuenta lo siguiente. El grupo hidroxilo está unido, jóvenes, a un carbono saturado. No puede tener enlace doble o triple. El carbono que está unido a él debe ser saturado. Debe tener solamente enlaces simultáneos. Muy bien. Nomenclatura de un alcohol. Facilita. Tenemos acá, por ejemplo, una cadena de 5 carbonos, todos con enlaces simples. Es un alcano. Alcano de 5 carbonos, jóvenes, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pentano, correcto. Si tuviera por ahí un grupo hidroxilo, ahora es un alcohol.
¿Y cómo se llamará, profesor? Se va a llamar pentanol. Fíjate, la cadena es el pentano, pero como tiene grupo hidroxilo, ahora lo llamamos pentanol. O sea, al nombre del hidrocarburo le añado la terminación ol, simplemente. Otro ejemplo, fíjate acá. Tenemos acá una cadena de 4 carbonos. Ah, pero acá hay un enlace doble. Es un alqueno. ¿Sí o no? Es un alqueno. Alqueno de 4 carbonos. ¿Cómo se llama alqueno de 4 carbonos? Buteno. ¿Sí o no? Pero si tuviera acá un grupo de hidroxilo, ahora es un alcohol. ¿Y cómo se llamará? Butenol. ¿Te das cuenta? O sea, para nombrar un alcohol, ¿cuál es la base? El nombre del hidrocarburo. El hidrocarburo puede ser un alcano, ¿no? ¿Sí o no? Por ejemplo, pentano, pentanol. Hexano, hexanol. Butano, butanol. Ah, pero puede ser un alqueno, ¿sí o no? Buteno, butenol sería. Propeno, propenol. Profesor, ¿y puede ser un alquino? Claro. Por ejemplo, un alquino de 5 carbonos. ¿Cómo se llamaría el alquino de 5 carbonos? Pentino. Pero si tiene grupo hidroxilo, pentinol. Alquino de 7 carbonos. Heptino. Si tiene un OH, heptinol. ¿Te das cuenta? Fácil, ¿sí o no? Entonces, jóvenes, la base, jóvenes, es el nombre del hidrocarburo. Entonces, jóvenes, para nombrar un alcohol, primero voy a colocar el nombre del hidrocarburo, ¿no es cierto? Que puede ser un alcano, alqueno o alquino, y al final, jóvenes, añado la terminación ol, nada más. Ahora, ese hidrocarburo es la cadena principal, ¿no? Es la cadena principal. Ahora, profesor, ¿y si tuviera 2 grupos hidroxilo? Ah, igual también. El nombre del hidrocarburo, pero terminado en diol. Claro, imagínate acá. Cadena de 5 carbonos, pentano. Con un grupo hidroxilo, pentanol. Pero con 2, pentanodiol. El nombre no cambia, pentano. Sigue igual, pentanodiol. Ah, profesor, y si tuviera 3, pentano triol. Pentanol, pentanodiol, pentano triol. Así. Entonces, cuando hay un solo OH terminado en ol. Cuando hay 2 grupos hidroxilo, diol. Ah, y cuando son 3 grupos hidroxilo, triol. ¿Correcto? Así es. Muy bien. Vamos a ver entonces algunos ejemplitos jóvenes de alcoholes. Acá, por ejemplo, jóvenes, tengo un carbono con sus 4 enlaces simples, con 3 hidrógenos, y acá voy a colocar un grupo hidroxilo. Ahora es un alcohol. Es un alcohol. Puedo describirlo también así, fíjate. El carbono con sus 3 hidrógenos, CH3, y el grupo hidroxilo, OH. ¿Cómo se llamará ese alcohol? Ah, el hidrocarburo. Hidrocarburo con un solo carbono. ¿Cómo se llama? Metano. Claro, el hidrocarburo con un carbono es el metano. Ahora le añado la terminación ol. ¿Cómo se llamará? Metanol. ¿De acuerdo? Así de sencillo, jóvenes. Metanol. Metanol. Claro. La base, o sea, la cadena, el hidrocarburo, la base es el metano. Ahora se llamará metanol. Y por acá, fíjate, tenemos una cadena de 2 carbonos. 2 carbonos. Acá un grupo de hidroxilo. Lo puedes escribir también así. Este carbono con sus 3 hidrógenos, CH3, el otro carbono con 2 hidrógenos, Ch2, y luego el OH. La cadena es de 2 carbonos. Alcano de 2 carbonos, ¿cómo se llama? Etano. No estoy diciendo el prefijo, no, el nombre. No me refiero al prefijo met, et, pro, but, no. El nombre del hidrocarburo. Ese es un alcano, porque hay enlaces simples. Alcano de 2 carbonos, etano. Simplemente le añado la terminación ol. Etanol. Ese es el nombre, jóvenes. Etanol. Así es. Estos 2 primeros alcoholes, jóvenes, son muy importantes. El metanol, jóvenes, se usa en la industria, jóvenes, para disolver pinturas. ¿Correcto? Para disolver pinturas. Es un disolvente.